Su utilidad se basa para demostrar patologías como displasia de cadera o para verificar procedimientos quirúrgicos o comparar ambas caderas. Se coloca al paciente en posición supina y debemos alinearlo con la línea media de la mesa. Debemos verificar que la pelvis no esté rotada, flexionar ambas rodillas más o menos a unos 90 grados y colocar las superficies de las plantas de los pies juntas y abducir ambos muslos hasta un ángulo de 40 a 45 grados. Si usamos alguna protección, en este caso en los masculinos, hay que verificar que este no esté obstruyendo una estructura que se quiera visualizar en la radiografía. Criterios de calidad. Se debe observar la pelvis y los agujeros obturadores simétricos y que la prolongación de la diáfisis intersecten el acetábulo. Para ambas caderas, el rayo se debe dirigir hacia el área superior de la sífisis del pubis. Para la examinación unilateral se dirige a la cadera de interés. Proyección oblicua posterior de la pelvis o método Judet. Esta proyección se utiliza para descartar fracturas acetabulares y luxación de cadera. Se realiza de forma comparativa. Su posición depende de las estructuras que vamos a evaluar. Para descartar luxación de cadera o fractura, colocamos al paciente en forma oblicua sobre la mesa en decúbito supino sobre un ángulo de 45 grados. Se coloca algunas estructuras detrás de la espalda para mantenerlos en esa posición. Colocamos la extremidad afectada sobre la línea de la mesa con el miembro inferior flexionado, ipsilateral a 90 grados. Criterios de calidad. Se debe visualizar el agujero obturador de la pelvis, que aparece ovalado en el eje mayor en dirección horizontal. Se procede al acortamiento de la pala ilíaca. La rama inferior del pubis se proyecta horizontal. También debemos ver la cabeza del fémur, cuello anatómico y los trocánteros. Proyección oblicua PA axial de la pelvis, método Tuefeld. Se utiliza para evaluar fractura acetabular. Se coloca al paciente semiprono en el área afectada hacia la mesa en un ángulo de 35 a 40 grados. Se debe ver el acetábulo y la fosita del fémur. La proyección axiolateral modificada, que la usamos más cuando sufrimos algún tipo de reumatismo. En esta posición se gira la pierna de la persona a unos 45 grados. Se puede observar en la imagen izquierda la cabeza del fémur, el acetábulo, la parte posterior y anterior, el cuello del fémur, y se estira la pierna a unos 45 grados para poder tomar esta radiografía de una manera donde se pueda ver en concreto el fémur con su parte anterior y posterior. Aquí en esta diapositiva vemos al paciente colocado en una posición de cúbito supino, donde tiene el brazo alrededor del pecho, rodeando el cuello. Esto sería para tener la parte de la cadera libre. La parte afectada estará para la parte externa de la camilla, donde se colocará el rayo a unos 45 grados, donde podrá tomar de esta manera la proyección axiolateral modificada, donde aquí a la imagen izquierda, derecha, perdón, podemos ver lo que sería el fémur. Como se lo mencioné anteriormente, se ve el acetábulo, se ven los dos trocantes, el cuello, la cabeza del fémur y parte de los huesos púbicos. Líneas de referencia de la cadera en la radiografía convencional. Bueno, aquí le hablaré de las líneas de referencia que están en esta parte de la cadera, donde está la línea iliopectina, que es la que vemos ahí sobrepintada en rojo, la línea iliosquiática, que es la que vemos de un color naranja, donde abajito está rodeada, como lo vemos pintada, de una U, que sería la gota lagrimal, que está un poco más arribita del agujero obturador. Después vendría el techo acetabular, que es la parte de arriba se puede decir, para ubicarlo mejor, la cabeza
fémur, es donde vemos esa aberturita ahí que rodea la cabeza del fémur, eso se llama el acetábulo, y la parte de arriba se llamaría techo acetabular. De ahí vendría lo que es la pared o borde anterior. Esta está en la parte media de lo que sería el acetábulo, un poco entre el acetábulo en sí y la mitad de la cabeza del fémur. Esto sería la pared o borde anterior. Y ya para la última que vemos ahí como un color eh, crema prácticamente, o chocolate, sería el borde o pared o borde posterior. Esta está ubicada en la parte media de la cabeza del fémur. Bueno, aquí en esta imagen un poco mejor explicada podemos ver lo bello que se ve en la imagen izquierda, donde está esta proyección axiolateral, donde se ven los dos trocantes, el cuello del fémur, la cabeza del fémur. Se ve muy bien el acetábulo, la parte posterior, inferior, lo que les explicamos anteriormente. Está el lagrimal, eh, se ve un poco de la línea olioquiática, la línea iliopúbica, iliopectina, el techo del acetábulo, como lo mencioné anteriormente, el borde posterior del acetábulo, que es el que está en la parte media, se puede decir, de la cabeza del fémur. eh, y también se puede ver el agujero austrador. Aquí hablando de líneas de la cadera, aquí se hablará de una manera más topográfica, donde vemos en la imagen izquierda que indica la extracción de la cadera femoral, la cabeza femoral, perdón, donde se nota la cabeza del fémur izquierdo, es dividida en regiones, la A, donde vemos que va entrando como en la línea del acetábulo, la B, que puede ser el techo acetabular, y la C puede ser el borde posterior o anterior, creo que sería más posterior de la cabeza femoral. Se ve igual los dos trocantes, el cuello del fémur. Se logra ver también parte del agujero austrador. En la imagen derecha podremos ver una cadera, un fémur izquierdo normal y un fémur derecho con displasia en la cadera, donde vemos que la cabeza del fémur en la parte derecha de la imagen se ve un poco más gastado, y en la imagen izquierda, en la parte izquierda de la imagen, perdón, se ve una cabeza femoral sana, donde, bueno, se ven los ángulos de la diferencia, que en la derecha está a 13 grados y en la izquierda a unos 35. Y bueno, aquí más adelante, en la diapositiva posterior, hablaré sobre las líneas que dividen esta área. Las líneas de la cadera, como se lo iba a explicar anteriormente, está lo que sería la línea de Heinler, que es la línea horizontal que pasa a través de los castígalos tiroideados, o sea, pasa por la parte del techo de los acetábulos. Más abajito vendría lo que sería la línea de Perkin, que pasa tangencial al borde externo del acetábulo, cruza perpendicularmente a la línea de Heinler, formado con ellas dos cuadrantes topográficos, donde lo vemos ahí, de la región. En una cadera normal, la epífisis femoral se encuentra en el cuadrante inferomediano. La línea de Perkin está, como le dije, lateral al techo del acetábulo, y está lateral a la línea de Henle. De allí vendría la línea de centro, es que es un arco regulado formado por el borde interno del cuello del fémur y el borde superior al agujero austrador. El agujero anterior, como se lo mencioné en las radiografías anteriores, donde se ve de una manera clara. Como vemos aquí en la parte derecha, está la línea de centro con el ángulo normal, y entonces en la izquierda vemos el ángulo deformado. ¿Esto qué pasa?
gracias a la displasia y que es una enfermedad que normalmente debería estar es con el ángulo que vemos ahí. Bueno, ya vendría el ángulo de Coleman, que está formado por la convergencia de la línea del Henle y otra que une los dos extremos del borde cotiloideo. Esta está en el techo del fémur. Aquí tomé la imagen de un niño, donde se ve, bueno, ahí ya sabemos la línea de Henle. Se ve un bebé con displasia en la parte, en la pierna izquierda, donde se ve, como lo mencioné anteriormente, la cabeza del fémur desgastada. Se ven los dos trocantes. Bueno, en esta imagen se puede ver pubis, acetábulo, isquión, cabeza femoral, cuello, la línea trocaidea. Bueno, como vemos aquí en la articulación normal de la cadera, está la cabeza del fémur normal, entrando donde está la región del acetábulo, y con displasia la vemos un poquito separada. Y esto se puede arreglar, porque por eso fue que puse la imagen. No sé si todos hemos visto a niños de 3 a unos 7 años o más que usan unas botas con unos cables que van amarrados a la cintura, a la correa, y esto sería para corregir esta parte y que la pierna, recuperen la pierna y caminen de una manera normal, enderezándola. Y bueno, gracias a Dios es una manera muy efectiva de controlar esta displasia y hay niños que han recuperado. Así que muchas gracias. Anteversión femoral. La anteversión femoral es una condición donde el cuello femoral se inclina hacia adentro, lo que causa que la parte baja de la pierna gire hacia adentro. Y este está presente en un 10% de los niños y usualmente se corrige solo con el tiempo. Para medir esta anteversión femoral se va a necesitar 2 cortes axiales de tomografía. Para medirlo, trazamos una línea a través del centro de las cabezas femorales y otra línea perpendicular a la última, o sea, el plano sagital, pasando por el margen acetabular posterior. Y por lo general se debe medir un ángulo de entre 10 y 15 grados. El ángulo de Rivers, también llamado de cobertura acetabular o center end of the roof, está formado por una línea perpendicular a la línea bisquiática, trazada previamente, que esta pasa por el centro de la cabeza femoral y una línea que va desde el centro de giro hasta el borde más lateral del acetábulo. Cuando hablamos de valores normales, son superiores a 18 grados. Cuando hay subluxación, se acerca a lo que son 0 grados, y cuando ya hay una luxación son cuando es menor a 0 grados. El ángulo esperado en una persona adulta es de más o menos 25 entre 39 grados. Bien, ahora voy a hablarles sobre el ángulo de alfa y offset. Cuando hablamos de ángulo de alfa, es una resonancia magnética de cadera. Es el parámetro de esfericidad de la cabeza femoral. El ángulo de alfa se forma por ambas líneas, entonces cuanto mayor sea el ángulo,
menos esférica será la cabeza femoral. Y se describe para la población normal un ángulo alfa menor a lo que son 50 grados. El ángulo de offset se mide en una vista radiográfica convencional, AP, de la cadera con los miembros inferiores en rotación medial de 10 a 15 grados y se define como la distancia desde el centro de rotación de la cabeza hacia una línea que bisecta el eje mayor longitudinal del fémur a nivel de la punta del trocánter mayor. La distancia esperada es de 11.6 más o menos a 0.7. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es la ecografía de cadera. Esta la podemos dividir en lo que son 4 compartimientos. El primer comportamiento anterior puedo mencionar que está la bursa, iliopsoas, receso articular anterior. En el compartimiento lateral están tendones, glúteos menores y medios, bursa pertrocanteria, cintilla iliotibial. En el compartimiento posterior, el nervio ciático, y en el compartimiento medial, tendones aductores. Cuando hablamos de ecografía, se utilizan lo que son sondas lineales de alta frecuencia. Con una ecografía de cadera podemos detectar lo que es la displasia de cadera de recién nacido, lesiones musculotendiosas, derrames articulares, sinovitis, bursitis, lo que es el chasquido de cadera y guía para procedimiento de punción. Como ya mencioné, utiliza ondas de sonido para producir imágenes de ya sea los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, tejidos blandos y óseos de la cadera. Y como ya mencioné, se usa para ayudar a diagnosticar anormalidades y también se podría utilizar en niños para comprobar la presencia de displasia en el desarrollo de la cadera. Cuando hablamos de la displasia de cadera en recién nacidos, les voy a hablar un poco. Antes conocida como luxación congénita de cadera, esta es una malformación que presentan algunos recién nacidos debido a un desarrollo anormal de la articulación que une la cabeza del fémur con el hueso de la pelvis, que al no encajar correctamente puede dar lugar a que el niño coge a largo plazo. Y también les voy a hablar un poco de lo que es la sinovitis de cadera. Esta es una inflamación de la cadera, exactamente el tejido que envuelve a la articulación llamada membrana sinovial. Es la causa más frecuente del dolor de cadera cuando nos referimos a niños y es una causa común también de cojera en las edades entre los 3 y 10 años. Es una enfermedad benigna que se cura sola en poco tiempo, en unos 10 días. Como ya mencioné, con el ultrasonido podemos detectar esto que es la sinovitis de cadera, también la displasia.
¿Cómo se localiza la espina ilíaca anterosuperior? Para identificar la localización de la espina ilíaca, primero debemos colocar a la persona de cúbito supino. Luego se procede a colocar las manos en la parte superior de la cadera y se palpa en la cresta ilíaca. Finalmente se desliza los dedos hacia la parte anterior para identificar la porción anterosuperior y la inferior. Para tocar la parte posterior se desliza la mano hacia la zona trasera y la pelvis de la pelvis, muy cercano a la última vértebra lumbar. Tenemos también que los músculos que se insertan en la espina ilíaca. En cada una de las espinas ilíacas se localiza una porción diferente de ilion, por lo que sirven para la inserción y el origen de diversos músculos, siendo los más mencionados a continuación: el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata, los cuádriceps y los músculos multífidos de la región sacra. La espina ilíaca anterosuperior. Esta zona corresponde a la anatomía del hueso coxal, que se localiza cerca al borde superior e interior de la pelvis. Entonces, de acuerdo a su localización, puede ser anterior o posterior y se denomina espina ilíaca anterosuperior, antrosuperior o posteroinferior o posterosuperior. Esta se encuentra en la pelvis, en su región anatómica, que está formada por dos huesos ilíacos que se articulan al hueso sacro y al coxis, para formar la cavidad donde se localizan los órganos del aparato reproductor sexual, masculino y femenino. Por lo que todas sus partes son importantes para él, tanto como la espina ilíaca, la cavidad cotiloidea, el agujero obturador y la fosa ilíaca. Ahora tenemos al tensor de la fascia lata. Este es un músculo bastante pequeño situado en la cadera coxal, como vemos aquí en las imágenes, señalado de rojo y en la parte superior señalado por una flecha amarilla. Este se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se dispone de un pequeño vientre muscular que ocupa uno de tres en la parte superior de la cara lateral del muslo y se continúa hacia abajo. Este tiene una inserción en la parte tibial externa. ¿Cuál es la función de este músculo? Cuando está sobre la cadera es un músculo flexionador y aductor. Cuando está sobre la pelvis es un estabilizador en apoyo monopodal. Y por último, la rodilla es el flexor. Es un músculo flexor si está flexionado y un músculo extensor si está permanentemente extendida la pierna. Ahora tenemos el paquete femoral neurovascular. El paquete neurovascular femoral está contenido dentro de la vaina femoral, que está formada por diferentes elementos de la fascia lacia, fascia ilíaca, pectonea y transversal del triángulo femoral. La arteria femoral central se bifurca en la arteria femoral superficial, es decir, la AFS, y la arteria femoral profunda o arteria femoral profunda, AFP. Como vemos en la imagen, aquí todas las arterias están y todos los músculos están señalados. Ahora tenemos los músculos aductores. Ahora seguimos adelante para ver el grupo muscular que produce la aducción y la abducción de la cadera. Vemos primero los 5 músculos aductores, los cuales tenemos que es el aductor mayor, aductor menor y el aductor largo. Y tenemos otros dos que abducen, el pectineo y el
recto interno. Todos los músculos aductores se originan en esta región del pubis y el isquion. Todos se insertan a lo largo de una sola línea hacia la parte inferior del fémur. En la parte más baja tenemos al músculo aductor recto interno. Después de este tenemos al más grande de ellos, que es el aductor mayor, que está situado en la parte que empieza desde la parte superior del fémur hasta la parte inferior. Entonces también tenemos a que este está situado en la parte superior del aductor mayor. Se inserta aquí hasta la línea inferior del fémur. Entonces tenemos otros dos músculos aductores, el corto y el largo. Se sitúan enfrente del mayor. Aquí está el músculo aductor corto y aquí está el músculo aductor largo. El corto se origina sobre el cuerpo de la pubis y el largo se origina cerca de este mismo. Se insertan por el fémur justo al lado del aductor mayor y él por encima del aductor menor. La inserción del músculo largo está justo antes del hiato de los aductores. También tenemos el pectineo, que es el más pequeño de todos los aductores. Se origina en la línea de la rama púbica superior. Ahora tenemos el músculo gracil o músculo recto interno. Es el más medial de todos los músculos del muslo. Se origina desde la pubis y se inserta por debajo de la tibia. La acción principal de todos estos músculos es la aducción de la articulación de la cadera. El gracil es el primer músculo que movemos y cruza cuando caminamos ambas articulaciones de la cadera y de la rodilla. No encontramos con otros músculos como este muy pronto. Este músculo cruza toda la cadera, como la rodilla y puede actuar tanto en la cadera. Muchas gracias.